Fíjense lo que dice el expresidente de Bachelet en el año 2001, el expresidente de Chile, Foxley. Y dice, fíjense ustedes para que se den cuenta, de alguna u otra manera, es importante destacarlo porque no quiero dejarlo de hacer. Dice, Pinochet realizó una transformación sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual tratando de encaramarse todos los países del mundo, descentralizar, desregular, privatizar. Esa es una contribución histórica que va a perdurar por muchas décadas en Chile y que para quienes fuimos críticos con algunos aspectos de ese proceso, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile, que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet, dirá el vicepresidente de Chile, Alejandro Foxley, con Michelle Bachelet, sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. Cuando se dicen estas palabras, y quien las dice es un vicepresidente de la Concertación, uno se pregunta realmente qué es lo que pasó en Chile. Se niega la memoria, se niega todo el sufrimiento, pero es más, eso es lo que une a Chile con España. Lo que une a Chile con España es que la República Española y el proyecto de la Unidad Popular fue un proyecto cultural, un proyecto de desarrollo político en el cual la ciudadanía se forjaba. Hombres, mujeres, estudiantes, profesionales, artistas, deportistas, podían construir una cultura nueva que identificaba una participación total, global, en el ámbito del proceso de toma de decisiones. No solamente se trataba de los accesos de la democracia formal, representativa, sino participar de hecho en los procesos de toma de decisiones. Era lo que Allende había señalado en un momento determinado. Dice, insistimos, dirá Salvador Allende, la democracia política es infecunda en la hora actual. La democracia económica y social es un imperativo que emerge de las contradicciones del capitalismo y fluye de la experiencia de la guerra. En Chile estamos en guerra contra el hambre, la miseria, la inseguridad social, el miedo a vivir por la incertidumbre de no tener trabajo. Ese era el pensamiento no solamente de Salvador Allende, eso es lo que significó básicamente en sus últimas palabras cuando decía tengo fe en Chile y su destino, tengo fe también en que se abrirán las nuevas alamedas. Es cierto, esas nuevas alamedas no se han abierto, hoy siguen habiendo en Chile presos políticos de la dictadura, hoy el pueblo mapuche en el sur de Chile sigue siendo esquilmado, sigue siendo asesinado y sigue habiendo también desaparecidos. Hoy en Chile, es cierto, la democracia formal ha avanzado, pero ese proyecto cultural de la Unidad Popular que significaba ese proceso de dignidad nacional, que significaba ese proceso de lo que hoy, entre comillas, se habla de empoderar, que no era ni más ni menos que participar y ser consciente de ese proceso político que construía fundamentalmente un Chile distinto. Y eso es lo que pasaba en España también entre el 31 y el 36. Eso es lo que había hecho García Lorca, eso significaba el teatro, eso significaban los profesores, eso significaba también el fin en los pueblos de España de enfermedades crónicas que venían porque no había médicos de pueblo. Eso significó también la Segunda República. Por eso las tiranías tanto en Chile como en España fueron mucho más peores después de haber terminado, entre comillas, la guerra civil o después de haber dado el golpe en Chile. Los detenidos desaparecidos que nos unen, los elementos de la falta de memoria. Recuerden ustedes que en Chile la constitución vigente es la constitución de 1980. Es como si en España todavía estuviéramos gobernados por las leyes fundamentales del movimiento. Esa es la constitución que rige en Chile. No se quiere hacer un proceso constituyente, no se quiere desarrollar un cambio que evidentemente retorne
retorne no al año 73, sino que retorne mucho antes en lo que fue ese proceso digno donde el pueblo chileno se sintió reivindicado en la unidad popular. Recuerden por último también que ese proyecto cultural es un proyecto que sigue vigente, es un proyecto que no ha estado realizado, que hoy los problemas de hambre, de miseria, los problemas que significan la represión, los problemas que significan los procesos de privatización, de regulación, los procesos de hambre. Recuerden ustedes que en Chile durante la época fundamentalmente de la dictadura, hubo un problema que se significó claramente para que vean ustedes la diferencia entre proyectos políticos. En Chile, durante la época de la Unidad Popular, no solamente se tuvo acceso a la vivienda social, a la educación, no solamente se tuvo acceso a la sanidad, no solamente se tuvo acceso a la cultura, a la participación, sino también a la posibilidad de comer. Simplemente comer 3 veces al día. Bien, con la dictadura, curiosamente cambiaron las dietas alimentarias y un informe de Naciones Unidas de 1987 demuestra que en Chile los niños nacidos en el periodo de 1975 y 1987 tienen una inteligencia limitada. No se produjo la mielinización del cerebro, que es un proceso que se da entre los 7 y los 8 meses de gestación del feto y que es irreversible. ¿Por qué? Porque no habían proteínas, no habían vitaminas. No estaban las mujeres comiendo aquello que necesitaban para poder hacerlo. No es cierto, por tanto, que la igualdad de oportunidades la diera el mercado. Desde antes de nacer, las desigualdades sociales están presentes, porque no todos tienen el mismo acceso, porque no todos tienen la misma posibilidad. Y hay un 8% de niños nacidos en la generación de la dictadura que se llama médicamente idiotas funcionales, porque no tienen la posibilidad de desarrollar mínimamente la dinámica de esa conciencia que le hará dignamente ser una persona. Bien, por eso hoy sigue siendo reivindicable todo el proyecto político de la Unidad Popular. Hoy sigue siendo también ese vínculo que une con España. Y voy concluyendo. Allende siempre tenía presente la Segunda República en España. Allende siempre dijo: no quiero una guerra civil. Allende siempre señaló, porque uno de sus principales asesores, bueno, dos, uno valenciano, otro catalán. Valenciano, Joan Garcés, y catalán, quien todavía sigue siendo hoy uno de los 2 sobrevivientes del Winnipeg, Víctor Pey, con 102 años viviendo en Chile. Fue, y con esto concluyo, no solamente republicano, sino también una persona que apoyó desde la década de los 40 todo el desarrollo político en Chile. Él fue consejero de urbanismo, bueno, no sé cuál era la dinámica de ese momento específicamente con Companys, es decir, es historia. Y sin embargo sigue lúcido y hoy reivindica, entre otras cosas, esas libertades y esa democracia que en definitiva también en Chile se cercenaron. Pero como bien decía Allende, se abrirán esas nuevas alamedas y no podemos dejar que el pueblo se humille, pero tampoco que sea avasallado. Voy a terminar con unas palabras de Allende señalando el peligro que en un momento determinado, tras la Segunda Guerra Mundial, se cernía en Chile. Esto lo dijo en el Parlamento en 1946. Dice: Europa, inclusive hombres de arraigadas convicciones democráticas de los partidos de derecha, no pesaron, ni vieron, ni comprendieron la trascendencia que tenía para los pueblos la amenaza del fascismo. Hoy saquemos conclusiones. Y él continúa: es conveniente recordar estas cosas porque hoy día todos, absolutamente todos en Chile, aparentan ser esencialmente partidarios de la democracia. Parece que jamás en nuestro suelo hubiera habido partidarios del nazifascismo. Hoy todos, en la hora del triunfo, hacen gala de una trayectoria democrática limpia y pura. Y esto no ha sido así. Basta leer la prensa acampunada, sesuda y seria para comprobar lo contrario. Basta imponerse lo de los discursos de distintos hombres de distintas tiendas de la derecha, de distintos campos políticos, para ver cómo hubo ciegos y obcecados defensores del totalitarismo, que fue ciega y sorda la actitud de muchos hombres, especialmente de la derecha chilena, frente a la amenaza del fascismo. Es penoso dejar constancia de esa falta de acuerdos y de la derecha chilena en relación a la lucha contra el fascismo. Hoy yo creo que estas palabras tienen
justamente ese vínculo que sitúa a Salvador Allende a día de hoy. Hoy el fascismo no tiene la esvástica.